Sientes que ya perdiste tu momento. ¿Te pasa que ves a otros avanzar y tú sigues igual? Abres el teléfono y todos parecen estar logrando algo. Uno se casa, otro viaja, otro consigue el trabajo que quería. Y tú sigues ahí. No es que no quieras cambiar. No es que no tengas ganas. Es esa sensación de que ya deberías estar en otro lugar. Como si todos ya entendieron algo, menos tú. Como si todos recibieron un mapa, y tú no. Ves cómo avanzan, cómo celebran, cómo construyen. Y poco a poco, sin darte cuenta, empiezas a compararte. Voy tarde. Ya debería tener esto resuelto. Ya no es momento de empezar. Y lo peor no es lo que ves afuera. Es lo que empiezas a decirte por dentro. Porque no se lo dices a nadie. No lo publicas. No lo explicas. Pero lo sientes. Sientes que algo se te fue. Que perdiste tiempo. Que dejaste pasar oportunidades. Y ahora, aunque quisieras empezar, ya no se siente igual. Como si hubiera una voz constante diciéndote: ¿para qué? Ya es tarde. Y entonces haces lo único que parece seguro. Te quedas donde estás. No avanzas. Pero tampoco retrocedes. Solo observas. Solo comparas. Solo dudas. Y cada día que pasa, esa sensación crece un poco más. Como si el tiempo estuviera corriendo. Y tú te hubieras quedado atrás. Pero hay algo sobre esto que nadie te ha dicho. No es que no quieras avanzar. Es que sientes que ya deberías estar en otro lugar. Todo empieza casi sin darte cuenta. Tomas el teléfono solo un momento. Y terminas atrapado ahí. Deslizas. Otra historia. Otro logro. Otra vida que parece ir bien. Alguien anuncia un nuevo trabajo. Otro muestra su viaje. Otro presume algo que acaba de conseguir. Y tú sigues mirando. Una tras otra. Sin pausa. Al principio no duele tanto. Solo observas. Pero después, algo cambia. Empiezas a comparar. Sin querer. Automático. Él empezó después que yo. Ella tiene mi edad. ¿Cómo llegó ahí tan rápido? Y de pronto ya no estás viendo contenido. Estás midiéndote. Midiendo tu vida contra fragmentos editados de otras. Y en esa comparación, siempre pierdes. Porque tú ves tus dudas completas. Y comparas eso con los mejores momentos de otros. Y ahí nace esa sensación incómoda. De que te estás quedando atrás. No porque realmente lo estés. Sino porque todo a tu alrededor parece avanzar más rápido. Y entonces empieza el ruido. No afuera. Adentro. Una voz constante que no se calla.
Ya debería tener esto resuelto. Ya es tarde para empezar. Otros van años adelante, se repite. Una y otra vez. Como un eco. Ya deberías. Ya deberías. Ya deberías. No importa lo que hagas, esa voz encuentra la forma de volver. Intentas distraerte, pero regresa. Intentas ignorarla, pero se hace más fuerte. Y lo más duro es que empiezas a creerla. Empiezas a sentir que hay un estándar invisible y que tú no lo estás cumpliendo. Que hay un ritmo correcto y que tú lo perdiste. Que hay un momento ideal y que ya pasó. Y sin darte cuenta, dejas de verte como alguien en proceso y empiezas a verte como alguien atrasado. Y ahí es donde todo se detiene. Porque quieres cambiar. Lo piensas. Lo planeas. Lo imaginas. Te dices: ahora sí voy a empezar. Ahora sí voy a hacerlo diferente. Pero cuando llega el momento, no haces nada. No porque no puedas. No porque no sepas. Sino porque algo te frena. Algo invisible, pero muy real. Es esa sensación de llegar tarde. Ese pensamiento que susurra: ¿para qué empezar ahora? Y entonces lo postergas. Empiezo mañana. Cuando tenga más claridad. Cuando esté más listo. Pero ese momento nunca llega. Porque no es falta de tiempo. Es miedo. Miedo a empezar y confirmar lo que temes. Miedo a intentarlo y sentir que sí era demasiado tarde. Así que tu mente encuentra una salida cómoda. Procrastinar. Pero no como flojera, sino como protección. Te distraes. Te ocupas en cosas pequeñas, te convences de que luego será mejor momento. Mientras tanto, los días pasan. Y tú sigues en el mismo lugar. Con ideas. Con ganas. Con intención. Pero sin movimiento. Y lo más peligroso es que desde afuera parece que estás tranquilo. Pero por dentro estás atrapado. Porque sabes que podrías hacer más. Sabes que podrías intentar. Pero no lo haces. No porque no quieras, sino porque sientes que ya no vale la pena. Y ahí está la verdad que casi nadie acepta. No estás perdiendo tiempo. Estás congelado. Te enseñaron que la vida tenía un orden. Desde muy temprano. Sin darte cuenta, empezaste a aprender cómo debería verse una vida correcta. Primero estudiar. Luego elegir bien. Después trabajar. Tener estabilidad. Lograr cosas. Formar algo. Paso 1. Paso 2. Paso 3. Como si fuera una línea recta. Y al principio, tiene sentido, ves a otros seguir ese camino.
Escuchas a adultos repetirlo. La escuela lo refuerza. La familia lo confirma. Si haces todo bien, te irá bien. Pero nadie te habla de lo que pasa cuando no encajas en ese ritmo. Porque mientras creces, también empiezas a compararte. El que saca mejores notas. El que tiene más claridad. El que parece saber qué quiere. Y poco a poco, sin darte cuenta, empiezas a medirte. ¿Voy bien? ¿Voy atrasado? ¿Estoy cumpliendo? Y así nace una idea peligrosa. Que existe un tiempo ideal para cada cosa. Una edad correcta para empezar. Una edad correcta para lograr. Una edad correcta para tenerlo todo resuelto. Y si no estás ahí, algo está mal contigo. Te enseñaron que la vida tenía un orden. Y que si no lo sigues, fallaste. Esa idea se queda contigo. No siempre consciente, pero constante. Aparece cuando dudas. Aparece cuando comparas. Aparece cuando sientes que no estás avanzando. Y sin darte cuenta, dejas de vivir tu proceso para intentar alcanzar un tiempo que nunca fue tuyo. Y entonces el tiempo deja de ser algo neutral y se convierte en presión. Cada cumpleaños pesa más. Cada año que pasa se siente como una cuenta regresiva. Empiezas a escuchar frases que antes parecían normales, pero ahora golpean distinto. A esta edad ya deberías. Ya vas tarde. Otros ya lo lograron. Se repiten en conversaciones, en redes, en tu cabeza. Y aunque sabes que cada persona es diferente, algo dentro de ti no lo cree del todo. Porque creciste pensando que el tiempo era una carrera. Y que si no ibas adelante, estabas perdiendo. Así que miras tu edad. Y haces cuentas. Si empiezo ahora, ya debería haber empezado antes. Ya no tiene sentido. Y en ese cálculo constante, te quitas oportunidades antes de intentarlo. Te descartas. Te convences de que ya es tarde. Aunque nadie realmente te haya dicho que lo es. Y aquí está el giro que casi nadie ve. Pero nadie te dijo que ese reloj es inventado. No existe una línea universal. No existe una edad correcta para lograr algo. Lo que existe son historias distintas, con ritmos distintos. Pero tú no ves eso. Porque estás mirando tu vida desde una regla que no creaste, pero que sigues obedeciendo. Y esa regla siempre te deja en desventaja. Porque no importa cuánto avances, siempre habrá alguien que empezó antes, que logró más rápido, que parece ir mejor. Así que el problema no es el tiempo, es la forma en la que aprendiste a medirlo. Y aquí es donde todo se vuelve más claro. Esto no se trata de capacidad. No es que no puedas. No es que no sea suficiente.
No es que no tengas lo necesario. Es algo más silencioso, pero mucho más fuerte. Es miedo, pero no cualquier miedo. Es el miedo a empezar tarde. Porque empezar tarde tiene una carga emocional diferente. No es solo comenzar. Es comenzar con la sensación de que ya vas atrás. Es intentar, mientras sientes que otros ya están lejos. Es avanzar, con la duda constante de si vale la pena. Y eso pesa. Pesa más que cualquier dificultad real. Porque no estás luchando solo contra el proceso. Estás luchando contra una idea interna que te dice que ya perdiste. Y cuando crees eso, todo se vuelve más difícil. Te cuesta tomar decisiones. Te cuesta dar el primer paso. Te cuesta sostener el intento. No porque no tengas fuerza, sino porque sientes que ya no hay tiempo suficiente. Y entonces haces algo que parece lógico, pero te limita completamente. No empiezas. Te quedas esperando sentirte listo. Esperando sentir que aún estás a tiempo. Pero esa sensación nunca llega. Porque el problema no es el momento. Es la historia que te estás contando sobre ese momento. Y mientras esa historia sigue igual, vas a seguir sintiéndote atrás. Por eso es importante entender esto con total claridad. No te duele el tiempo. Te duele sentirte atrás. Silencio. No hay música. No hay distracciones. No hay nada que te saque de ahí. Solo tú. Y ese pensamiento que vuelve. Plano fijo. Respiración pesada. Inhalas. Exhalas. Pero no se calma. Porque esta vez no puedes ignorarlo. ¿Y si ya es tarde? ¿Y si ya perdí? La pregunta se queda. No se va. Se repite. Más fuerte. ¿Y si ya no tiene sentido intentar? ¿Y si todo lo que podía haber sido, ya pasó? Y por un momento, lo sientes real. Como si el tiempo se hubiera cerrado. Como si todas las oportunidades importantes ya hubieran ocurrido. Como si te hubieras quedado fuera, sin darte cuenta, tu mente empieza a repasar todo. Las decisiones que no tomaste. Las veces que dudaste. Las oportunidades que dejaste pasar. Todo vuelve. Pero ahora con un peso distinto. No como recuerdos, sino como pruebas. Pruebas de que quizá sí llegaste tarde. Y ahí es donde duele más. Porque no hay nadie más en la escena. No hay comparación. No hay redes. Solo tú. Convencido de algo que no sabes si es verdad. Pero que se siente completamente real. Y en ese silencio, te enfrentas a lo que has estado evitando. La posibilidad de que ya no haya tiempo. La posibilidad de que todo lo que querías ya no sea alcanzable. Y eso paraliza. Porque si eso es cierto,
¿Para qué empezar? ¿Para qué intentar algo que ya sientes perdido? Y entonces lo entiendes. No es solo miedo. Es duelo. Duelo por una vida que imaginabas. Duelo por una versión de ti que creías que ibas a ser. Duelo por un tiempo que sientes que ya no tienes. Y cuando lo ves así, todo pesa más. La respiración se vuelve más lenta. El cuerpo más pesado. La mente más silenciosa, pero más profunda. Ya no estás huyendo. Estás ahí, mirando de frente esa idea. ¿Y si ya es tarde? Y entonces pasa algo distinto. Levantas la mirada. Te ves en el espejo, sin filtros, sin distracciones, sin comparaciones externas. Solo tú. Y por primera vez, no estás mirando lo que te falta. Estás mirando quién está ahí. Te observas en silencio. Y la pregunta cambia. Ya no es automática. Ya no es un eco aprendido. Es directa. Incómoda. Necesaria. ¿Tarde, comparado con quién? Y ahí, algo se rompe. Porque intentas responder. Pero no hay una respuesta clara, comparado con tus amigos. ¿Con gente que ni conoces? ¿Con versiones idealizadas que viste en una pantalla? ¿Comparado con una regla que nunca cuestionaste? Te das cuenta de algo incómodo. Nunca definiste ese tarde. Solo lo asumiste. Lo repetiste. Lo aceptaste, sin revisarlo, y ahora, frente a ti, esa idea empieza a perder fuerza. Porque no tiene base sólida. No hay una línea universal que diga cuándo es tarde. No hay un momento exacto donde todo se acaba. Solo hay expectativas, comparaciones, historias que aprendiste y que nunca te detuviste a cuestionar. Y al ver eso, algo cambia. No completamente, no de golpe, pero suficiente. Suficiente para dudar de esa voz que parecía tan segura. Suficiente para abrir una pequeña grieta en esa creencia. Porque si no sabes comparado con quién vas tarde, entonces quizá no vas tarde. La música cambia. Sutil. Más suave. La luz también. Ya no es pesada. Ya no es tensa. Hay espacio. Respiras diferente. No porque todo esté resuelto, sino porque algo dentro de ti se movió. Esa certeza absoluta de que ya es tarde. Ya no se siente tan firme. Ahora hay duda. Y esa duda es el inicio de algo nuevo. Empiezas a ver tu historia con otra perspectiva. No como una línea que fallaste, sino como un camino que simplemente ha sido distinto. Recuerdas cosas que antes ignorabas. Momentos donde aprendiste. Etapas donde creciste. Decisiones que,
aunque no te llevaron donde esperabas. Te formaron. Y por primera vez, no lo ves como tiempo perdido. Lo ves como parte de tu proceso. Un proceso que no fue perfecto. Que no fue rápido. Que no fue como el de otros. Pero que es tuyo. Y ahí aparece una idea diferente. Más tranquila. Más honesta. No vas tarde, vas en tu proceso. No como una frase motivacional vacía, sino como algo que empieza a tener sentido. Porque tu historia no tiene por qué coincidir con la de nadie más. Tu ritmo no tiene por qué parecerse al de otros. Y lo que antes veías como retraso, tal vez era preparación. Tal vez era confusión necesaria. Tal vez era tiempo entendiendo cosas que no podías acelerar. Y eso no te pone atrás. Te pone en tu camino. Aún no sabes exactamente hacia dónde. Aún hay dudas. Aún hay miedo. Pero ya no es el mismo. Porque ahora ya no estás completamente convencido de que es tarde. Y eso lo cambia todo. Algo cambia cuando dejas de mirar la vida como una carrera y empiezas a verla como caminos diferentes, irregulares, impredecibles. Empiezas a notar algo que antes ignorabas. Gente que no siguió el orden correcto. Y aún así llegó. Personas que comenzaron tarde. Que cambiaron de dirección. Que se perdieron y luego se encontraron. Historias que no encajan en una línea perfecta, pero que funcionan. Y entonces te das cuenta. Nunca hubo una sola forma de hacerlo. Nunca hubo un único momento correcto. Solo parecía así. Porque eso fue lo que te enseñaron a ver. Pero cuando amplías la mirada, todo cambia. La vida no tiene un horario universal. No hay una edad exacta para descubrirte. No hay un momento obligatorio para lograr algo. Tiene ritmos diferentes. Algunos empiezan temprano y se pierden después. Otros empiezan tarde y encuentran algo real. Algunos avanzan rápido, pero sin dirección. Otros avanzan lento, pero con sentido. Y tú no estás fuera del tiempo, solo estás en el tuyo. Y entender eso no elimina el miedo completamente, pero lo hace más pequeño, porque ya no estás compitiendo con todos. Estás empezando a escucharte. Y ese cambio externo empieza adentro. Porque no basta con entenderlo. Tienes que cambiar la historia que te cuentas. Esa voz automática que decía: voy tarde. Esa frase que aparecía sin pedir permiso. Que definía cómo te sentías. Que limitaba lo que hacías, ahora la cuestionas. No la aceptas tan fácil. Y poco a poco empiezas a reemplazarla. No con algo falso. No con optimismo vacío.
sino con algo más real. Estoy empezando ahora. No importa la edad. No importa cuánto tiempo haya pasado. Lo único que importa es que este momento existe y está disponible. Y al repetirlo, algo se reorganiza dentro de ti. Tu enfoque cambia. Ya no miras todo lo que no hiciste. Empiezas a mirar lo que sí puedes hacer. Ya no te defines por el pasado. Empiezas a construir desde el presente. Y eso, aunque parezca pequeño, es enorme. Porque cambia tu posición de alguien que perdió a alguien que empieza. Y entonces llega ese momento, el más simple y el más difícil. El primer paso no es grande, no es perfecto, no es impresionante, es pequeño, casi invisible. Abrir la laptop, escribir una idea, buscar algo que antes evitabas, salir aunque no tengas todo claro. Acciones simples, pero reales. Y lo más importante, hechas ahora, sin esperar el momento perfecto, sin esperar sentirte completamente listo, porque ya entendiste algo clave. Ese momento no llega, se crea. En el instante en que decides moverte, aunque tengas miedo. En el instante en que haces algo, aunque no sea perfecto. Y al hacerlo, rompes algo. Rompes la inercia. Rompes la parálisis. Rompes la idea de que estabas atrapado. No necesitas tener todo resuelto. No necesitas recuperar el tiempo. Solo necesitas empezar. Aquí. Ahora. Porque el tiempo que importa no es el que ya pasó, ni el que podría venir. Es este. El único que puedes usar. El único que es real. Y cuando lo entiendes de verdad, ya no importa si antes sentías que ibas tarde, porque ahora estás en movimiento. Y eso cambia completamente el juego. El único momento real es este. Plano abierto. Camina solo. Sin prisa. La luz es suave. Natural. No hay presión. No hay ruido. Solo pasos. Uno. Y luego otro. Y por primera vez en mucho tiempo, no estás corriendo contra nada. No estás tratando de alcanzar a nadie. Solo estás ahí. Avanzando. Respiras distinto. Más profundo. Más tranquilo. Y mientras caminas, algo se acomoda dentro de ti. Empiezas a mirar hacia atrás. Pero sin culpa. Sin ese peso constante que antes cargabas. Recuerdas los momentos donde dudaste, donde te detuviste, donde sentiste que no estabas avanzando. Antes dolía. Antes lo veías como errores,
como tiempo desperdiciado, como oportunidades perdidas. Pero ahora lo ves diferente. No perdiste tu tiempo. Estabas entendiendo quién eres, qué quieres, qué no quieres repetir. Estabas aprendiendo a tu ritmo, aunque no lo pareciera, aunque desde afuera se viera lento, porque hay procesos que no se pueden acelerar. Hay preguntas que necesitan tiempo. Hay heridas que necesitan espacio. Hay decisiones que solo se pueden tomar cuando estás listo. ¿Y tú? No estabas listo antes. No porque fallaste, sino porque aún no eras esa versión de ti. Y eso cambia todo. Porque entonces no hay nada que recuperar. No hay una carrera perdida. No hay un retraso real. Solo hay un camino que tomó el tiempo que tenía que tomar. Sigues caminando, sin urgencia, sin esa ansiedad que te empujaba antes. Y te das cuenta de algo que antes no podías ver. No estabas detenido. Estabas en pausa. Y esa pausa también era parte del proceso. No era el final. Era preparación. Era acumulación silenciosa. Era todo lo que necesitabas para llegar aquí. A este momento donde por fin ves con claridad. Donde por fin cuestionas. Donde por fin eliges. Y mientras avanzas, ya no te comparas igual. Porque entiendes que cada historia es distinta. Que cada persona carga tiempos invisibles. Luchas que no se ven. Procesos que no se cuentan. Y tú no eres la excepción. Tu historia también tiene capas. También tiene pausas. También tiene momentos que desde afuera no se entienden. Pero eso no la hace incorrecta. La hace real. Y por primera vez, te permites aceptarla. Sin querer cambiar el pasado. Sin querer acelerar el futuro. Solo estando presente. Caminando. Aquí. Te detienes. Miras al frente. Y luego. Directo a cámara. Sin máscaras. Sin defensa. Solo verdad. Porque ahora sabes algo que antes no podías ver. Eso que te repetías tantas veces. Eso de que ya era tarde. No era una verdad. Era una historia. Una historia que aprendiste. Que repetiste. Y que nunca cuestionaste. Hasta ahora. Y al verla de frente, pierde fuerza. Porque ya no te define. Ya no decide por ti. Ya no te detiene. Ahora entiendes que nunca hubo un momento perfecto. Nunca hubo una edad correcta. Nunca hubo una línea que tenías que seguir exactamente. Solo había expectativas, comparaciones, miedo. Pero eso ya no es lo que guía tus pasos. Ahora hay algo distinto. Presencia, decisión,
conciencia. Ya no estás esperando sentirte a tiempo. Estás usando el tiempo que tienes. Y eso es completamente diferente. Porque antes estabas mirando hacia atrás, o preocupado por lo que vendría. Pero ahora estás aquí. Y eso es suficiente para empezar. Suficiente para avanzar. Suficiente para construir algo real. No importa cuándo. No importa cómo. Solo importa que es tuyo. Que lo estás eligiendo. Que lo estás viviendo. Y en ese momento, ya no hay duda. No hay comparación. No hay esa voz constante diciendo que es tarde. Solo hay claridad. Una claridad simple, pero poderosa, que se siente más como certeza que como motivación. Respiras. Y lo entiendes. No estás tarde. Estás despertando. Vuelve esa sensación. Esa que conoces bien. La de ver a otros avanzar. Mientras tú sientes que sigues en el mismo lugar. La de abrir el teléfono. Y pensar que todos ya entendieron algo, menos tú. La de preguntarte en silencio, ¿por qué voy tan atrasado? Sigue ahí. No desaparece por completo. Pero ahora, se siente diferente. Porque ya no la tomas como una verdad absoluta. Ahora la reconoces. Sabes de dónde viene. Sabes cómo se construyó. Sabes por qué duele. Y eso cambia la forma en la que la enfrentas. Antes, esa sensación te detenía. Te hacía dudar. Te hacía postergar. Te hacía creer que no tenía sentido intentar. Ahora, solo es una señal. Una emoción. No una sentencia. Porque entiendes algo clave. Sentirte tarde no significa que lo estés. Significa que estás comparando. Significa que estás midiendo tu vida con reglas que no son tuyas. Y cuando lo ves así, esa presión pierde poder. Vuelves a observar las mismas personas, las mismas historias, las mismas imágenes, pero ya no reaccionas igual. Porque ahora sabes que no estás viendo la historia completa. Sabes que cada quien va cargando su propio proceso, sus propios tiempos, sus propias pausas. Y tú también. Así que esa voz aparece otra vez. Ya es tarde. Pero ahora respondes distinto. No desde el miedo. No desde la inseguridad. Sino desde algo más firme. Más consciente. Más tuyo. Estoy aquí. Y eso es suficiente. Suficiente para avanzar un poco más. Suficiente para seguir. Suficiente para no detenerte otra vez. Porque ya no necesitas sentirte adelantado. Solo necesitas no quedarte congelado. Y entonces todo se conecta. Ese inicio donde dudabas,
ese punto donde te sentías atrás. Esa presión constante. No eran el final. Eran el comienzo de este momento. El momento en el que por fin entiendes. Si sientes que ya es tarde, tal vez es porque por fin estás listo. Listo para cuestionar. Listo para dejar de compararte. Listo para moverte, incluso con miedo. Listo para empezar sin garantías. Sin perfección. Sin certezas absolutas. Pero con algo mucho más importante. Decisión. Porque al final, no importa cuánto tiempo crees que perdiste. No importa cuántas veces sentiste que llegabas tarde. Lo único que realmente importa es lo que haces ahora. Aquí. Con lo que tienes. Porque siempre fue ahí donde estaba la oportunidad. Esperando. No en el pasado. No en otro momento. Sino en este. Y ahora lo ves. Ahora lo sientes. Ahora lo entiendes. El problema no es llegar tarde, es no empezar.